Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la transparencia y el derecho a saber. Tema muy importante. Tenemos dos distinguidos invitados para esta conversación. Tenemos a Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y ex secretario general de Transparencia del Gobierno colombiano. Y tenemos a Nalda Lizardo, encargada del Departamento de Transparencia de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Quiero aprovechar este espacio para expresar mi gratitud con la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores y con el jurado seleccionador de los premios Caunabo de Oro del año 2017, que seleccionó al intelectual, escritor, filósofo, poeta José Mármol, junto al padre, historiador, sacerdote jesuita José Luis Sáez, intelectual, conmigo como periodista para recibir estos premios. Y digo que quiero aprovechar esta oportunidad porque realmente el mayor gozo que puede recibir o que puede tener una persona al recibir un reconocimiento como esto es haberlo recibido en compañía de dos personas como José Mármol y José Luis Sáez. Con ambos tengo una especial relación y particularmente con el padre José Luis Sáez, a quien considero un padre para mí desde hace más de 40 años por una relación de amistad, de solidaridad, de presencia familiar y de compañía intelectual también. De modo que este es un motivo de muchísima satisfacción el recibir un reconocimiento como esto. Quiero además expresar mi gratitud con toda la gente que se ha expresado diciendo que yo era merecedor de ese reconocimiento. Esto es algo personal, pero de todos modos, igualmente quiero agradecer a Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, historiador, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, porque fue el autor de la propuesta de que se hiciese esta selección a mi persona. Lo agradezco de verdad con mucha sinceridad y reconozco que uno tiene un compromiso cuando ejerce la función periodística, porque no se trata solamente de que es el camino que tú escogiste para vivir y para sustentar tu actividad como ciudadano y llevar adelante a tu familia, sino también un compromiso con la sociedad, en el sentido de que el comunicador, el periodista, debe tener también una vocación social y una vocación de justicia. El periodismo permite eso y es una puerta importante para trabajar por el sistema democrático, por el fortalecimiento de las instituciones del país y de algún modo orientar en el sentido de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos y como ciudadanas de que nuestras instituciones funcionen adecuadamente y que nuestros gobiernos y funcionarios trabajen con dignidad, con pulcritud, con responsabilidad por el bien del país. Esa es una de las responsabilidades que tiene el periodismo. Y cuando hablaba en este acto en el Teatro Nacional, en la sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional sobre estos temas, me referí a dos aspectos que son fundamentales en el día de hoy. El deterioro del periodismo como parte del problema serio que tenemos en el país, de que cada persona o cada ciudadano entiende que puede hacer una labor periodística sin haber pasado por unas aulas universitarias o haber hecho un esfuerzo por profesionalizarse. Y entonces tenemos diletantes
cotidianos, personas agrediendo a diestra y siniestra, hablando en términos personales y privados de las personas, sin tomar en cuenta el dato, sin tomar en cuenta la labor periodística, el tema deontológico o ético. Y hay un desajuste muy grande en la comunicación en República Dominicana. Usted enciende cualquier canal de televisión y se va a encontrar en cualquier momento con personas que están hablando de la vida privada de las personas, de los funcionarios, de los ciudadanos, de los diplomáticos, de los militares, de cualquier cosa puede ocurrir. Y otras personas que incluso despotrican en contra de quien sea, hasta de los padres de la patria, de los héroes históricos, de personajes importantes de nuestro país, como no solamente Juan Pablo Duarte, Omeya, o Sancho, Gregorio Luperón, sino también ciudadanos importantes que han tenido funciones o que han entregado su vida por esta sociedad, como fueron muchos de los que murieron en los años 60, comenzando por Manolo Tavares Justo, que hay personas que denigran a estos nombres de mártires de la sociedad dominicana, sin ningún tipo de consideración y de respeto, ni siquiera por las familias que dejaron estos ciudadanos que entregaron sus vidas por este país. Pero bueno, todo esto está ocurriendo y está distorsionando la labor de la comunicación, porque ahora este tipo de pornografía periodística ocupa de algún modo tanto espacio que oculta la labor periodística de los profesionales. Hace falta más periodismo profundo de investigación, más amor al dato, hace falta más responsabilidad ética en el periodismo. Y todo esto que estamos viendo nos está dañando considerablemente en la labor que debemos hacer, lo que hemos elegido el periodismo como una profesión digna. Muchas gracias por su atención, sigan con A Partir de Ahora y con Acento TV. Jefe, un negociazo. Esto no está muy claro. Jefe, ¿y qué más claro de ahí usted lo quiere? Solo falta la firma suya y mañana somos millonarios todos. Vamos a estar claros. O hacemos este negocio O lo aprovechan otros. a golpe de una firma. Jefe, piénselo bien. Ese negocio no está correcto. No lo voy a hacer. Esto no es ético. Pa, tú como que estás lejos. Perdóneme, pero estaba pensando que hoy tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Eso, padre. Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Bien, como anunciamos, hoy vamos a hablar de la transparencia y el derecho a saber. Eso que veíamos es parte de una campaña ya de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, pero ustedes están celebrando una semana del derecho a saber. Así es, justamente la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en su calidad de órgano rector en materia de acceso a la información pública, se encuentra conmemorando el Día Internacional del Derecho a Saber y lo ha hecho con un programa de actividades que incluye una serie de eventos justamente para promover y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y ese derecho que tiene la persona a conocer la información pública. Bien, tenemos al señor Camilo Enciso de Colombia, ya dijimos que dirigió un organismo similar a este, pero en Colombia, Así es. y dirige un Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. ¿Qué tan conocido es el derecho a saber por la ciudadanía en nuestra región, por lo menos? Es un derecho importante, pero uno piensa que quizás la gente no está bien concienciada respecto a ese derecho. Gustavo, antes que nada, mil gracias por la invitación a su programa, es un gusto estar acá. Yo creo que en América Latina en general y en la región, en Centroamérica y en el Caribe, hay un florecimiento de la conciencia ciudadana en materia de saber que tiene unos derechos, que puede pedir información, que el Estado tiene el deber de entregarla, pero coincido con usted en que todavía estamos lejos del punto deseable. Y por eso las actividades que está desarrollando el gobierno nacional acá en República Dominicana tienen tanta importancia, porque es un esfuerzo serio
de difundir esta nueva lógica de funcionamiento de la democracia, en la cual el ciudadano tiene el poder, tiene la capacidad de pedir información y el Estado en su conjunto tiene el deber de entregarla. Aquí contamos con una ley de libre acceso a la información pública, pero uno se encuentra, y lo digo por experiencia propia como periodista y como ciudadano, que hay funcionarios que me parece que no están claros en qué tan importante es ese derecho, porque ponen trabas para que los medios obtengan esa información, e incluso recuerdo en una ocasión que un funcionario de un gobierno pasado, del gobierno anterior a este, dijo que esa ley de libre acceso a la información debía ser revisada, porque cualquiera estaba pidiendo información. Yo recuerdo que yo escribí un breve texto diciendo, caramba, el día en que una sociedad cualquiera pide información y se le entregue, esa sociedad, hay que decir que ha alcanzado un grado de desarrollo importante. Sí. Lo mejor es que cualquier ciudadano, sin que sea periodista, sin que sea abogado, sin que sea político, tenga la determinación de pedir información pública y que esa información sea entregada. Decía yo en una conferencia reciente que en el hemisferio hay una tendencia de ciertos países a rechazar los avances que se han logrado con las leyes de transparencia. Hay funcionarios que están intentando ir en contravía de las necesidades de los tiempos, que están intentando negar los derechos de la ciudadanía, y hay varios países en América Latina en donde uno ve con mucha claridad esa tendencia. Y lo que debería ocurrir realmente es que la ciudadanía en esos casos reaccione de una manera muy enérgica para, por un lado, reprochar la conducta de esos servidores públicos que están negando la información utilizando cualquier pretexto, que están además interpretando de manera amañada la ley para no entregar la información, y tienen que utilizar los ciudadanos las vías legales que tienen para poder exigir el cumplimiento de esos derechos. En algunos lugares los ciudadanos tienen a la mano las acciones de amparo, en Colombia la llamamos acción de tutela. En algunos casos, como en República Dominicana, pueden ir a las autoridades competentes de hacer la vigilancia, el seguimiento, el control del nivel de cumplimiento de los funcionarios públicos de esa obligación de entregar la información, e incluso pueden ejercerse las acciones disciplinarias también en contra de los funcionarios que no están cumpliendo con su deber constitucional y legal. Pero ahí la clave es ciudadanos activos, ciudadanos enérgicos defendiendo sus derechos. Bien, interesante. Tengo entendido, Nalda, que ustedes tienen ahora una nueva página, el Servicio de la Ciudadanía. Cuéntame de este servicio, ¿en qué consiste? ¿Qué puede hacer la gente ahí? Claro, es el portal único de solicitud de acceso a la información pública, el SAIP, al que invitamos a todos los ciudadanos a acceder y solicitar información de las distintas instituciones. ¿Cuál es la dirección? www.saip.gov.do. SAIP es S. S-A-I-P. S-A-I-P. Ajá, saip.gov.do. Pueden entrar por esta vía. También tenemos una versión móvil disponible para los celulares y que las personas puedan desde la comodidad de su hogar, donde quiera que se encuentren, solicitar información pública. Hagamos el siguiente ejercicio. Yo Sí. soy un ciudadano común y corriente. Sí, Y quiero entrar a esa página, te estoy mirando en estos momentos. claro, ¿Qué yo puedo hacer ahí? perfecto. Entro y ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué puedo colaborar o qué puedo exigir? Claro, cuando usted entre a ese portal, que es la ventanilla única de solicitud de acceso a la información, usted podrá solicitar información pública de cualquier institución del Estado. Con esa solicitud que usted va a inscribir o a presentar en ese único portal, se le va a generar un número, un código, y con ese código usted le va a poder dar seguimiento a su solicitud de información hasta que ésta sea satisfecha. ¿Qué va a tener o qué trae como novedad este portal? Que tanto usted como ciudadano, como el oficial que se encuentran en las oficinas de acceso a la información pública, van a poder darle seguimiento a este derecho constitucional que usted ha ejercido a través de este portal. Pero algo novedoso es que el órgano rector en materia de acceso a la información pública va a estar vigilando en la misma plataforma que esa solicitud de información sea satisfecha. Es decir, que se cumplan los plazos. Vamos a estar vigilantes que las instituciones del Estado entreguen la información a la ciudadanía que la solicita.
Esa Pero vigilancia mucho más es automática online. es online. Nosotros vamos a tener dentro del portal, es como si tuviéramos un escritorio, un apartado, donde como órgano rector vamos a poder validar y darle seguimiento a ese responsable de acceso a la información pública o a esa institución para que satisfaga de manera oportuna ese requerimiento ciudadano para conocer esa información. Esa búsqueda de información, ahí no se pueden hacer denuncias, por ejemplo. Sí, se van a poder hacer ¿También? denuncias, claro que sí, eso es una de las novedades del sistema. Se van a poder hacer denuncias que van a estar siendo atendidas por nuestra institución y más aún, en caso de que un ciudadano entienda que la información que le está ofreciendo el Estado no satisface su derecho, va a poder a través de la misma plataforma solicitar una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener que ir a un tribunal en busca de un recurso de amparo para satisfacer este derecho, porque en el mismo sistema va a poder apoderar al órgano rector para nosotros mediar entre la institución y la ciudadanía hasta que ésta entregue la información que es requerida. Ah, pero eso es una novedad muy interesante. Claro que sí. Entonces, eso hay que divulgarlo. Por supuesto que sí. ¿Y qué tan, cómo, a través de qué vía se va a divulgar para que la ciudadanía lo conozca por un lado, pero también para que el servidor público funcionario sepa que ese servicio está para el ciudadano y ciudadana y que él debe actuar en consecuencia atendiendo esas solicitudes? Claro que sí. Porque ya no es el capricho, No. sino que también tendrá una supervisión. Así es. El SAIP es bueno recordar que viene como un compromiso que asumió la República Dominicana en el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto. Por tanto, se concibe como el portal obligatorio que todas las instituciones públicas tienen que utilizar. Cuando hablamos de obligatorio es que ya lo tienen que asumir y que darle seguimiento porque se constituye en una política de Estado. Este proceso, nuevo cambio de paradigma de contar con esta ventanilla única, como muchos le llaman, trae consigo una serie de capacitaciones, tanto para el servidor público, los responsables de acceso a la información, que son los que le van a estar trabajando, como con la ciudadanía para que ejerza este derecho y pueda utilizar la herramienta. Que ese es el gran desafío, porque en República Dominicana tenemos muchas herramientas de participación, pero nos tenemos que preguntar qué tanto el ciudadano la conoce y qué tanto el ciudadano la utiliza. Y ahí es donde está el reto para la administración de provocar que el SAIP se constituya en el único portal para solicitar información pública. Bueno, y yo creo que sería interesante también que en las páginas que tienen las diversas entidades del Estado también exista una ventanita que vaya al SAIP. Claro que sí. ¿Se va a hacer? Claro que sí. Porque mira que yo le iba a vender esa idea. No, claro, está contemplado así. Cada portal institucional va a tener un banner que va a redireccionar al SAIP. En los portales de transparencia de todas las instituciones existe el formulario de solicitud de acceso a la información y ese formulario va a estar directamente conectado a lo que es la plataforma. Todas las solicitudes de acceso a la información pública van a caer o van a ser respondidas a través de ese portal. Bien. Ahora me gustaría que el señor Enciso nos hable de experiencias similares en otros países y qué tanto han contribuido a la transparencia y al empoderamiento de la gente sobre todo. Bueno, los países tienen diferentes tipos de iniciativas, cada una hecha a la medida de sus necesidades. Colombia tiene un portal interesante que es, para los que lo quieran ver, datos.gov.co. Este es un portal de datos abiertos, es un poco distinto y básicamente lo que hace ese portal es que recoge datos que son de interés de la ciudadanía o de la academia y va cargando toda esa información en formato de lo que los que nos movemos en estos temas conocemos como datos abiertos. Por ejemplo, carga información sobre temas de comercio exterior, importaciones, exportaciones, cifras de empleo, cifras de empleabilidad en el sector público, datos, por ejemplo, relacionados con el sector de la salud, etcétera. Y todos esos datos que carga ese portal son datos construidos con base en demandas de la ciudadanía. La gente le ha ido pidiendo al Estado que por favor construya esas matrices de información y que las ponga para que sean de libre conocimiento y acceso por parte de la ciudadanía. Esa es una iniciativa que tenemos allá. Por otro lado, al igual que en República Dominicana, Colombia tiene una ley de transparencia de acceso a la información. Cada entidad tiene su banner con el vínculo directo a toda la información que deben publicar las entidades en cumplimiento de la ley de transparencia, igual que lo tienen ustedes acá en República Dominicana, pero yo sí creo que hay algo que hay que abonarle a su país, y es que ni en Colombia
ni en la gran mayoría de los países que yo conozco existe un portal único para solicitar información. Y yo sí creo que eso le va a facilitar muchísimo la vida a la ciudadanía que a veces quiere interactuar con el Estado, quiere pedir información, pero no sabe a quién pedírsela, ni a dónde enviarla, ni a qué dirección. A veces llaman a las entidades, tal vez no les contestan el teléfono. Con este portal único de solicitud de información yo creo que ustedes están dando un paso inmenso. Incluso a Analda le decía yo hace un rato, yo quiero que usted me comparta su iniciativa porque la quiero llevar a Colombia. Yo los felicito porque creo que es una muy buena práctica. Qué bueno, pues una de las definiciones que se dan de la democracia es que debe existir como condición para que exista democracia un diálogo permanente entre el poder o el Estado y la calle, es decir, la gente. Muchas veces ese diálogo es armonioso, otras veces si el que tiene el poder no responde puede ser un poco ríspido, pero siempre es bueno que haya ese contraste. Y yo contaba una cosa ayer, le contaba a una amiga en una conversación, le decía, mire, imagínese que en Colombia hubo un gran debate nacional porque el gobierno nacional compró unas almendras para la Casa de Nariño porque necesitaba entregar unos regalos para los visitantes ilustres, presidentes, ministros, etcétera. Toda esa información de ese tipo de contratos en Colombia es pública y entonces la oposición política tiene acceso a esa información y a veces se utiliza para incendiar el debate político, para incendiar el debate público y a veces de mala fe, pero a veces también de buena fe. Pero a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar en una democracia. Claro, no se puede esconder nada. Y bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque así se construye democracia, así se construye país. Lo malo hubiese sido que no se informara. Y claro, que se descubra de pronto que se compraron esas cosas para la casa de gobierno. No, y en este caso además y yo defiendo la compra de la Casa de Nariño en ese caso, era un regalo mínimo para las visitantes ilustres. ¿Qué tan costosas son las almendras en Colombia? Claro, no, era un precio razonable, etcétera, sí. Y había mala fe en el debate, ¿no? Pero coincido con usted en que lo importante es que el debate se dé y que la información esté a la vista de todos. Precisamente, señor Enciso, uno de los pretextos que muchas veces ponen los funcionarios para o negar o retrasar la entrega de información es que las leyes siempre tienen algún tipo de excepción y dicen, por ejemplo, tema sensible a la seguridad nacional. Pero muchas veces cuando uno ve, dice, pero ¿qué problema de seguridad nacional puede haber aquí? Sí. No lo hay, o sea... no es necesario cada cierto tiempo que las leyes se revisen en ese sentido para hacerla cada día más abierta. Hay algo importante y es que los países deben tener lo que llamamos un órgano garante del cumplimiento de la ley de transparencia. Tiene que haber una institución que vigile cómo se está interpretando por parte de los funcionarios y de las entidades esa ley y sus excepciones para que no haya abusos, porque estoy de acuerdo, muchas veces los funcionarios le hacen el esguince a la ley, la tuercen, amañan su interpretación simplemente porque no quieren entregar la información. Y eso es un abuso de poder, es una extralimitación de funciones y es actuar de mala fe. Y si hay una invitación que siempre debemos hacerle a los funcionarios y a la ciudadanía es a compartir y entregar la información y a responder los derechos de petición de la gente de manera transparente, honesta y sobre todo de buena fe. Aquí debo decir y dar testimonio que el recurso de amparo en la mayoría de los casos funciona bien. Cuando un ciudadano ha solicitado una información y se le ha negado, si somete un recurso de amparo, en la mayoría de los casos que he visto, fallan a su favor. Con el permiso de ustedes vamos a una primera pausa. Vivamos con honestidad y decencia. Aportemos nuestro testimonio de amor y respeto a nosotros mismos y a los demás. Construyamos una mejor nación, la que soñaron nuestros padres fundadores, abonada con nuestra laboriosidad y responsabilidad, y disfrutemos todos juntos de su cosecha. Un porvenir transparente, pacífico y armónico, en el que nuestros niños crezcan con valores y principios, en el que se aprecie lo que somos y no lo que tenemos. Un país en el que la dignidad...
Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Ahí estábamos viendo otro de los anuncios que tiene la Dirección de Ética también, con esos mensajes siempre a apreciar la transparencia y la ética. Estamos conversando con Camilo Enciso y con Nalda Lizardo. Bueno, sobre las leyes de acceso a la información, como la que tenemos aquí, siempre a veces hay unos plazos porque se supone que hay un tipo de información que debe ser recabada, reunida y que eso tiene que darse un tiempo. Lo que hacen muchos servidores públicos a veces es que se aprovechan de eso y abusan quizá del solicitante. Le dicen, bueno, el plazo de los 15 días, cuando ya va a vencer, dice, mira, no he podido, dame otros 15 días. Y así. Y uno se da cuenta en muchos casos que no hay tal trabajo que están haciendo, dándole largas a ver si vencen por cansancio. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Esa es una de las cosas que me parece más valiosas de este portal único de solicitudes de información. Y es que le va a permitir a la gente saber que, aparte de la entidad pública a la que le está requiriendo la información, hay un ojo externo, hay un ojo vigilante que está mirando cómo se está comportando ese servidor público, cómo se está comportando esa entidad en la respuesta de esa solicitud de información. Y en los casos en los que no cumpla, pues viene la mano dura, viene el garrote, viene el regaño, y eso está bien también, porque, como lo decía, cuando los servidores públicos no actúan de buena fe, tiene que haber una consecuencia. Y ahí el Estado y el gobierno tienen una responsabilidad grande, pero seguro Nalda nos puede compartir más detalles. Vamos a ver, Nalda, ¿cuándo es que ustedes van a usar garrote? Como dice el señor Enciso. Claro que sí. Primeramente, validar que la Ley de Acceso a la Información Pública, la 200-04, establece ese plazo mayor de 15 días para entregar la información luego de que es solicitada. Y establece una prórroga excepcional de 10 días, no puede pasar de ahí. Esta prórroga tiene que ser solicitada al ciudadano peticionario de la información en el plazo de los 3 días de recibida la información. Es decir, que si una institución solicita la prórroga en el plazo de los 15 días, en el día 14 está fuera de plazo y por tanto la prórroga no tiene aval legal. ¿Qué viene a hacer la Dirección General de Ética como ese órgano garante en el SAIP? Justamente, como decía el señor Camilo, hacer ese órgano vigilante y asegurarnos de que las instituciones públicas no venzan los plazos. Es decir, que el sistema no va a generar en un semáforo de colores cuando la solicitud de acceso a la información esté en su vencimiento. Al día 10, esa solicitud en nuestro portal se va a ver amarilla para nosotros como órgano garante. Y ese color amarillo nos va a dar una alerta y un seguimiento de que tenemos que llamar a esa institución para ver el estado real de esa solicitud de acceso a la información. ¿Cuándo se pone en rojo ese semáforo? Se va a poner en rojo en el día 13. El día 13 ya nosotros vamos a ir validando qué ha pasado porque no se ha entregado la información pública. Si llega al día 15 y la información no es satisfecha, pues entonces ya sí entra el garrote, como ustedes bien acaban de apuntar, y entra lo que es ya la máxima autoridad, que en este caso es el licenciado Lidio Cadet, para ejercer los mecanismos que establece la ley en ese sentido. ¿Ustedes van a trabajar directamente con el incumbente de la entidad pública o van a trabajar en contacto con la oficina local en esa entidad pública de acceso a la información? ¿Cómo es la cosa? Trabajamos con los dos, porque recordamos que la ley 200-04 establece que los responsables de acceso a la información despachan directamente con las máximas autoridades. Y estas máximas autoridades van a estar enterados de todos los pasos que están dando estos funcionarios dentro del sistema. Es decir, que incluso vamos a poder validar si el retraso es por una negligencia o una inobservancia de los propios funcionarios que están llamados a gestionar y a mediar en que esta información se entregue, o si el retraso viene por parte de la máxima autoridad, que en este caso es la que debe de garantizar que la institución cumpla con ese derecho ciudadano. Bueno, este es un mecanismo interesante que estamos estrenándolo ahora, ¿verdad? Así es. Pero ¿cuándo ustedes empiezan una campaña masiva para que la gente se entere y le dé uso? Claro, es bueno recordar que aunque hoy es que le estamos haciendo el lanzamiento oficial. Este martes. Sí, este martes estamos haciendo el lanzamiento oficial de este portal. Ya nosotros venimos trabajando hace aproximadamente un año en una fase piloto. Una fase piloto con 30 instituciones del Estado, un poco para ver el comportamiento tanto de la ciudadanía como el propio sistema. Y justamente ese ejercicio de llevarlo en esta fase piloto nos permite hoy tener un portal que reúna todas las condiciones para garantizar ese derecho humano de conocer información pública. Dije este miércoles,
este miércoles. Así Es que se está inaugurando, ¿verdad? Así es. Excelente, entonces, ¿y a través de cuáles medios se dará a conocer? Claro, se harán así, iremos a los distintos programas de televisión a difundir la herramienta, nuestras redes sociales institucionales. También estaremos difundiendo en las distintas escuelas del país. Importante. Así es, porque tenemos una jornada en el marco, y es bueno resaltar que en el marco de esta celebración y conmemoración del derecho a saber, estamos haciendo una jornada educativa con los distintos centros educativos, porque entendemos que es en esa población donde están nuestros estudiantes, que son los que se convertirán en los funcionarios del futuro, los proveedores, los ciudadanos que van a interactuar con la administración, donde debemos fortalecer estos mecanismos de participación. Entonces, en este proceso estamos llevando estas orientaciones en todas las escuelas del país para que todos conozcan estas herramientas. ¿No debería quizás, señor Enciso, impartirse una especie de materia docente sobre la transparencia y la ética? Se imparte en las carreras, pero digamos en la educación básica elemental desde la niñez, sobre la transparencia. Hay países como Chile que desde la más temprana edad le imparten a sus niños y después a los jóvenes clases de ética y de transparencia, en las cuales se reflexiona permanentemente sobre la conducta del servidor público, sobre la conducta de uno como persona, como ciudadano, en el día a día, en donde se hacen este tipo de reflexiones permanentes que no solamente tocan la forma en que nos conducimos en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de la familia, de nuestras relaciones en el barrio, en el colegio, con nuestros compañeros. Una reflexión más sobre la ética que debe caracterizar cada comportamiento, cada acción de nuestras vidas. Allá, por ejemplo, los niños tienen permanentemente reflexiones sobre la gravedad del plagio, sobre la gravedad de la copia, sobre la gravedad de la falsificación de la firma de los papás cuando les envían las calificaciones, etcétera. Y a lo largo de todo ese proceso pedagógico, los niños van desarrollando una capacidad mucho más profunda, mucho más seria de reflexionar y de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y eso es muy importante porque estamos viviendo en una sociedad que Mario Vargas Llosa, que a mí me gusta mucho, ha caracterizado como la civilización del espectáculo. Somos dos. Me encanta también. Es ahí una especie de cultura light en donde la inmediatez de las cosas casi que entierra todo lo profundo, todo lo que requiere una reflexión más de fondo. Y como que todo es válido con tal de conseguir el éxito, la notoriedad, el triunfo. Así es. Y entonces las cosas a las que se están enfrentando los jóvenes en el día a día cuando prenden el televisor es a las narconovelas y a todos esos programas en los cuales los héroes realmente son los antihéroes, son lo más perverso de la sociedad convertidos en unas especies de héroes. O la gente más inútil, porque hay unos llamados reality en que una familia de unas muchachas... Esa es la otra. Exacto, con una forma prominente, entonces como que es sin hacer nada. Tiene un éxito y unos seguidores y uno dice, ¿pero qué es esto? Porque... Y yo creo que hay una reflexión muy profunda que debemos hacer como sociedad. Yo siempre impulsé en Colombia algo que llamamos el Plan Nacional de Pedagogía en Valores. Hice un esfuerzo inmenso por subir a los medios masivos de comunicación del país a esa campaña. Y fue dificilísimo, porque claro, los medios tienen un negocio también, y entonces venden las novelas, lo que yo llamo las narconovelas, y eso es lo que le están inyectando a la gente en su psicología, en su psiquis, día tras día, y mientras tanto estamos los demás, desde el servicio público, desde la academia, algunos profesores, alguna gente honesta que quiere hacer las cosas bien, impulsando una cultura de ética y de integridad, pero nos enfrentamos a lo otro, a esa cultura perversa que ha hecho metástasis en nuestra sociedad y que está generándole mucho daño a nuestros países. Y lo peor es que eso envía una visión sesgada de los países, porque si alguien no conoce Colombia y piensa que eso es la sociedad colombiana, lo que transmiten esas telenovelas, va a tener hasta horror de visitar el país. Usted no sabe la furia que a mí me da cuando veo estas novelas, ¿no? Es terrible. Igual sobre México se transmiten unas cosas que cualquiera piensa que usted entrando y le van a cortar un brazo, y no es así. Sí. Bueno, hay en la labor de ustedes, hay mucha gente que los mira
con aprecio y dice, caramba, qué bien. Pero yo sé que a ustedes no les gustan a mucha gente que son sus compañeros de labor en el Estado, porque hay gente que no les gusta que lo vigilen. Hay personas que entienden que no pueden tener nadie que les supervise. Dicen, yo solo despacho con el presidente o solo obedezco al presidente. Y hay otro sector con el cual se ha tenido siempre muchos problemas a la hora de buscar información, que son los cuerpos armados. Ellos se amparan mucho en aquello de que ellos entienden que tienen la seguridad del país en sus manos, para no ser transparentes. Y los cuerpos policiales igual. De hecho, aquí se ve que cada vez que llega un nuevo director de policía, la página se borra y viene nueva. Y yo no sé qué hace con la información histórica que debería estar ahí. También ustedes van a trabajar con el Ministerio de Defensa y con la dirección de la policía. Claro que sí, de hecho trabajamos con ellos y le monitoreamos sus distintas páginas y esas calificaciones de la valoración que le estamos dando según lo que establece la resolución 113 es pública y todos lo pueden ver. Pero debemos destacar que con ambos estamentos del Estado hemos tenido un nivel de apertura en cuanto a los mecanismos de revisión y verificación de lo que están haciendo en el ámbito administrativo del Estado. O sea que ahora mismo nosotros yo digo de ellos hacia la población, eso ponen muchas trabas siempre. Sí. Yo creo que cada vez más, la administración pública está dando pasos trascendentales en lo que es el acceso a la información y la apertura. Y nuestros funcionarios están entendiendo que el ciudadano es el centro de las políticas públicas. Y en ese sentido y el dueño del dinero, además. Claro, y en ese sentido vamos caminando en lograr fortalecer cada vez más lo que son los mecanismos de participación. Y eso conlleva esa visión que están teniendo la administración frente a todos estos mecanismos de seguimiento, de monitoreo que estamos llevando nosotros. Por ejemplo, nosotros mensualmente evaluamos las distintas oficinas de acceso a la información pública en cuanto a esa información que debe de estar disponible en los portales de transparencia. Y esas instituciones se evalúan conforme lo que establece la resolución 113, que es la que determina cuáles son los parámetros, los indicadores que deben de estar disponibles al ciudadano, sin que éste tenga que acudir a una oficina a buscar información. Sí, por ejemplo, debe tener una página, la nómina, por ejemplo, ¿verdad? Claro que sí. Todo el que gana un salario. Así es. Y el desglose del concepto de ese salario. Claro, ¿verdad? que sí, así es. Si recibe una parte como paga extra en Navidad o lo que fuere, ¿no? Sí. Claro que sí. ¿Debe tener también el número de empleados? Claro que sí. Claro que sí. El único documento, y eso ya lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, que no puede divulgarse es la cédula de identidad y electoral porque se considera un dato personal y por lo tanto la administración debe de proteger esta información. No, y que algún bandido pueda aprovecharse para falsificar un documento, eso se entiende perfectamente. Pero después todas las instituciones públicas deben de proveer a través de estos links de transparencia la información relativa a su ámbito administrativo. Ahí debe de estar las compras y contrataciones públicas, la nómina, la ejecución presupuestaria, el inventario de almacén, el presupuesto, la ejecución de ese presupuesto, sus planes y proyectos, su plan operativo, su plan estratégico, de modo que ese ciudadano tenga todos los elementos para dar el seguimiento y ejercer el verdadero control social que se necesita frente a la administración. Señor Enciso, por la experiencia que usted tiene, ¿se tiene registrado en que un país determinado, después de trabajar con este tipo de políticas, de abrir este tipo de oficinas de servicio, se haya dado un cambio medible, notable, en cuanto al acceso de la gente a la información y en cuanto a obtener mejor calificación, que muchas veces lo dan organismos internacionales, en torno a la transparencia? Yo creo que todavía no existe evidencia empírica que permita mostrar cómo la transparencia logra ese cambio actitudinal, un mayor consumo por parte de la gente de información y de solicitud de información. Todavía no hay tantos datos porque la verdad es que esta lucha por la transparencia es algo relativamente reciente. La verdad es que si usted mira las fechas en que Pero si hay unas... bueno, es algo muy unilateral que hacen instituciones como Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, que dan unas calificaciones. Pero yo no les creo mucho. ¿A usted no les cree? Le voy a decir por qué. Pero el por qué usted me lo va a decir, por favor, después de la pausa. Claro que sí.
Sus compañeros le plantean una idea al joven, le dicen lo importante que es su participación y los grandes beneficios que tendrían. Se trataba de un excelente proyecto, pero notó que no era del todo transparente. Decidió entonces buscar orientación. Necesito que me orienten en algo. Con el objetivo de fortalecer la democracia y la transparencia en el Estado Dominicano, han sido creadas las comisiones de ética pública, entes vigilantes del cumplimiento ético y de las gestiones de calidad en todas las instituciones públicas, para prevenir y superar posibles deficiencias y debilidades. Eso es bien hacer, ni más ni menos. Ok, señores, si vamos a hacer este proyecto, hagámoslo correctamente. Comisiones de Ética Pública, bajo la Dirección General de... Bien, ahí teníamos otro de los anuncios de la campaña. Antes de que fuéramos a la pausa, usted decía, señor Enciso, que esos informes que periódicamente va con entidades como Foro Económico Internacional, Transparencia Internacional, a usted no le dicen mucho, usted no tiene mucha confianza, no le cree mucho. ¿Por qué? La primera razón es porque me parece que no son transparentes. Ellos mismos no son transparentes. Se supone que miden los riesgos de corrupción de los países, pero lo hacen con base en 11 fuentes distintas de información. Yo esto se lo pregunté directamente a la gente de Transparencia Internacional. Y cuando uno empieza a desglosar cuáles son esas fuentes de información, se da cuenta que no todas son realmente comparables, no es claro cómo interactúan desde un punto de vista metodológico. En el caso de Colombia, de las 11 fuentes que utilizan, solamente 8 miden a Colombia. Las otras son fuentes, por ejemplo, del Banco Africano de Desarrollo. Ellos construyen allá unas cifras, unas estadísticas, etc. Pero no mide a Colombia. No me queda claro cómo arman un índice global en donde cada de las distintas fuentes mide cosas diferentes. Es como muy arbitrario todo esto. Es un poco arbitrario, pero sobre todo es oscuro. Porque de las 8 que quedan, nosotros en Colombia solo teníamos acceso a los datos de 2 de ellas. Y las otras 6 no teníamos ni idea qué medían, ni qué le estaban preguntando a las personas, ni a quiénes estaban consultando, ni qué tan amplio era el universo de personas entrevistadas, etc. Entonces, es imposible pensar que un ranking internacional construido de una manera que no es transparente para los demás pueda tener algún tipo de validez real simplemente porque lo dice Transparencia Internacional. Esa es una pelea grande que hay que dar también, en el sentido de que las ONGs tienen que hacer también un trabajo rindiéndole cuentas a la ciudadanía de forma más abierta y respetando el principio de datos abiertos. Miren lo interesante, si ese índice de Transparencia Internacional respetara la lógica de datos abiertos, entonces uno ahí como gobierno entiende también qué estamos haciendo mal, en dónde hay que mejorar, por qué nos están calificando de una forma positiva o negativa. Pero si no tenemos los datos es imposible saber qué tuercas hay que apretar para poder tener un mejor puntaje en el futuro. Es decir, que ellos quizás deberían, si de verdad quieren hacer un trabajo en pro de la transparencia, ser transparente y decir, estas son mis fuentes, esto se cruza con esto, equivale a esto, etcétera, etcétera. Como las encuestadoras, por ejemplo. Que dicen, bueno, hice un universo de tanto, por región fueron tantos, los entrevistados, por esto y esto y esto. Así es, y entonces usted ahí entiende y sabe qué están midiendo, cuál es incluso la tasa, el rango de riesgo de equivocación, etcétera. Pero si no tenemos esa información es imposible. Bueno, además en el caso de transparencia, ellos sobre todo recaban lo que ellos entienden que es percepción. Que hay un tanto de subjetividad también. Eso dicen, pero no sabemos. E insisto, yo no he podido ver las preguntas que le hacen a las demás fuentes de información con las que nos miden. No sé si les están preguntando cosas de percepción, no sé si les están pidiendo o preguntando cosas relacionadas con su experiencia práctica alrededor del problema de corrupción. Es muy distinto preguntar, ¿usted cree que su país es corrupto? ¿Usted cree que sus funcionarios son corruptos? A preguntar, ¿a usted alguna vez un funcionario público del Ministerio de Comercio le ha pedido un soborno? Miden cosas muy distintas y las conclusiones que podemos sacar de cada una de esas preguntas es diversa, es diferentísima. Entonces me parece que la metodología que está usando Transparencia Internacional en eso no es clara.
No voy a decir que sea equivocada, sino que no es clara, no la conocemos, es oscura. Bueno, pero por lo que usted dice, carece de rigor científico. Ya eso lo digo yo, para que usted no se eche el problema arriba. Sí, porque sí, es una medición, debe hacerse con ese rigor, ¿verdad? Y Gustavo, una última cosa ahí. Y me parece que por ese problema, la gente que trabaja en las oficinas públicas de acceso a la información, que trabaja en temas anticorrupción, año tras año se enfrenta a una dificultad inmensa de explicar por qué su país no mejora, o por qué empeora un poco, o por qué mejora, porque es que no saben qué es lo que les están midiendo. Colombia, por ejemplo, está estancado en ese ranking en el número 90, hace ya un buen tiempo. A veces sube un poquito, a veces baja un poquito. Nuestro puntaje es de 37 sobre 100 como país, que no es bueno. ¿Cierto? Cualquier persona acostumbrada a una escala en la que usted con 6.0 o con 60 sobre 100 aprueba la materia, pues piensa que es una gran desgracia, que es un desastre, que no se está haciendo nada. Y mientras tanto, los servidores públicos que trabajan en estos temas están dando la vida, trabajando de sol a sol, buscando mejoras, haciendo cosas como las que Nalda y todo su equipo de trabajo están haciendo ahora, que realmente es una gran revolución copernicana en materia de acceso a la información pública. Pero ese índice no se lo mide, y yo por eso soy tan crítico de eso. Nalda, lo que pasa es que también hay como dos labores al unísono, o no digo yo dos, muchas. Lo de ustedes es trabajar para que el Estado sea lo más transparente posible, para que el ciudadano tenga conciencia de que tiene un derecho y que puede ejercerlo, y que ustedes ayudan a que se ejerza ese derecho. Pero hay otra parte que la gente suele quejarse que ya no corresponde a ustedes, que dice, bueno, pero es que no se persiguió a fulano, no se le sometió, eso no le corresponde a ustedes, ¿cierto? Claro, es que cada órgano tiene sus funciones. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, su función es velar por promover la ética, la transparencia, es el órgano rector en materia de ética, de transparencia, gobierno abierto, datos abiertos. Y ya la parte de persecución de la corrupción le corresponde a los estamentos de la administración, como es la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa. Ministerio Público. Exactamente, es que es el órgano encargado de darle seguimiento a estos casos de corrupción. Pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que los comités de ética pública son vigilantes y garantes de que la administración se cumplan todos los procedimientos y que se cumpla con lo que establece la ley. Si estos comités de ética que se han convertido o son los veedores de una buena administración, conocen de algún caso de corrupción dentro de su institución, están en la obligación de denunciarlo ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y es en nuestra institución donde se harán las investigaciones de este caso, y en caso de que amerite o que se encuentren elementos de carácter penal, se comunica este informe a la instancia correspondiente, que es al Ministerio Público. En caso contrario, esas recomendaciones se envían a la Presidencia de la República para que tome las acciones del lugar. Y si el incumbente reprime al empleado y él tiene miedo, entonces dice, mi jefe me vota, me cancela. Muy buena pregunta, porque justamente el Poder Ejecutivo ha emitido el decreto 143-17, que es el decreto que establece que los miembros de la Comisión de Ética Pública tienen inamovilidad, protección, durante 2 años mientras dure su ejercicio dentro del Comité de Ética, y 2 años posteriores luego de que salgan de una comisión de ética. Esto garantiza una funcionalidad independiente de las comisiones de ética. O sea, no hay miedo a un despido como represalia. Nosotros estamos promoviendo a que no sea así, a que el ciudadano, el servidor público que forma parte de estas comisiones de ética, cada vez tenga una conciencia más amplia de que su ejercicio es servidor y garante de una buena administración dentro de su institución, y que en caso de conocer algún acto que sea contrario a lo que establece la ley, pues entonces a través de su comisión de ética lo denuncia ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que se canalice y se investigue el caso. Bien, ustedes están trabajando, yo imagino, en esta primera parte con lo que llaman el Estado Central, ¿no? El gobierno central. Sí, los ministerios, las direcciones generales. Las otras instancias en que uno entiende que debe haber cumplimiento con todas esas reglas éticas: Poder Judicial, Poder Legislativo y un poder que lo concibió nuestro padre fundador de la patria, aunque no se llama así, que es el Poder Municipal, que de hecho es un poder en la administración de la cosa pública directa con la gente, los municipios, las alcaldías, los ayuntamientos. ¿Cuándo vamos a esa parte también? Estamos trabajando con ellos. ¿Con ellos? Claro que sí. La ley 200-04
establece que estos organismos tienen que también dar cumplimiento a lo que establece la ley. Tanto el Poder Judicial ha estado siendo medido por nosotros como órganos rectores en materia de acceso a la información pública. El gobierno local, y es bueno resaltar, yo sé que todos conocen lo que es el SISMAP municipal, que es el sistema de monitoreo de los gobiernos locales. Y en este sistema, en este SISMAP municipal, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tiene la rectoría de todo lo que es el acceso a la información pública. En ese sistema convergen la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General de la República y pues nosotros que estamos también monitoreando el acceso a la información. En principio, con el SISMAP municipal estábamos midiendo 50 ayuntamientos y recientemente incluimos 45 nuevos ayuntamientos. Y hoy en día tenemos un universo importante de ayuntamientos a los que estamos monitoreando y dándole seguimiento. Yo imagino las cosas que ustedes dan allá, ¿vale? Sí, y ustedes, cualquier ciudadano, puede entrar a la página SISMAP municipal y ustedes van a ver el ranking. Vamos a deletrear esa, ¿cómo es? SISMAP municipal. SISMAP se escribe ¿cómo? SIMAP, SISMAP municipal. Y ahí ustedes van a poder ver, cualquier ciudadano va a poder ver cómo su ayuntamiento está ejerciendo la administración de los fondos públicos en los distintos lineamientos que miden los órganos rectores, donde la DIGEI, como órgano rector en materia de acceso a la información, mide justamente el nivel de apertura, el presupuesto ciudadano, cómo se ejerce, cómo es la interacción entre la ciudadanía y el gobierno local. ¿Y el legislativo cuándo lo va a meter, mano? El legislativo también está siendo medido por nosotros. El legislativo también. Y puede cualquier ciudadano visitar nuestro portal y validar los rankings en materia de acceso a la información. Porque uno tiene la percepción de que hay mucha discrecionalidad. Digo, y no solo percepción, los hechos es así. Las oficinas senatoriales reciben un dinero y tienen una oficina en cada provincia, pero poco se sabe de lo que hacen los senadores con ese dinero, que es un dinero de la ciudadanía. Claro, cada uno de estos portales, tanto del Poder Judicial, de la Suprema, tienen su portal de transparencia y cualquier ciudadano puede velar y vigilar estas informaciones. En dado caso de que visite un portal y no encuentre la información que está buscando, ya saben que a través del formulario del SAIP que va a estar linkeado en estos portales, va a poder solicitar esta información y nosotros vamos a ser garantes de que la misma sea entregada y satisfecha conforme lo establece la ley. Bien. Señor Enciso, ustedes en el caso de Colombia, cuando usted ocupaba estas funciones, lograron generalizar este servicio. Yo sé que Colombia es un territorio muy amplio, ¿no? Colombia tiene más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí, 1,5 millones. 1,5 millones. ¿Lograron ustedes hacer expandir este servicio y concienciar a la gente geográficamente en la mayor parte de Colombia? Pues digamos, nosotros en el proceso de implementación de la ley de transparencia capacitamos a más de 18.000 funcionarios, servidores públicos, por lo menos durante la época en que yo estuve en el cargo. Capacitamos a los partidos políticos, que son sujetos obligados de la ley de transparencia. Eso es importante, porque esos son los que o gobiernan o aspiran a gobernar. Es importantísimo. Y se lavan las manos a veces olímpicamente, no cumplen con el mandato de la ley. Y entonces nosotros allá nos inventamos en Colombia el ranking de transparencia de los partidos políticos. Entonces dijimos, bueno, si no podemos por las buenas, vamos a darle un poquito de garrote acá con apoyo de los medios de comunicación. Entonces hicimos el ranking, los medimos, los pusimos a competir y publicamos el ranking. Casi me matan. Llamaron a la Casa de Nariño, hablaron con el ministro de la Presidencia, eso fue un escándalo. ¿Y por qué tan mal quedaron? Pero llamaban incluso los senadores de los partidos de gobierno, que estaban ofendidos, porque claro, habían salido muy mal calificados. Y ahí, con el equipo de trabajo, nos empeñamos, sacamos una segunda medición, pero claro, ya después de la primera quedaron curados y dijeron, oiga, esto es en serio, estamos quedando muy mal frente a la opinión pública, y designaron ya a sus enlaces, a sus directores administrativos, los empezamos a capacitar, y logramos que el índice, el puntaje que habían sacado inicialmente mejorara muchísimo, pero no tanto como hubiéramos deseado. Entonces sacamos después una segunda medición, en la que todavía no salían tan bien parados, pero sí era mucho mejor. Y ahora creo que deben estar construyendo el tercer ranking. Pero cuando uno visibiliza eso y pone a competir a los partidos políticos, logra que mejoren sus meter prácticas, el dedo en la llaga y que mejoren las prácticas.
Le cuento un chisme. Con el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción que yo dirijo, estamos en este momento construyendo en Colombia no el índice de transparencia de los partidos políticos, sino de los políticos. El índice de transparencia de los políticos. Ya personal cada Personal. Entonces estamos tomando a los 102 senadores que hay en Colombia y a cada uno lo estamos midiendo. ¿Qué tanto le rinde cuentas a la gente? ¿Cómo funciona su página web? ¿Qué tanta información tenemos de sus equipos de trabajo en el Senado? Etcétera. Y vamos a publicar ese índice. Ese es un lujo que me puedo dar yo, que no se puede dar Nalda probablemente, no. Pero que desde la sociedad civil sí se puede hacer. Porque claro, ese es un mensaje... Copien eso aquí. No, pero muy bien, muy buena iniciativa. Ese es un mensaje bien interesante. Muy buena iniciativa. Pero eso tiene que abanderarlo la sociedad civil desde afuera. Sí, no, la gente seguro la apoya porque bastante caros que nos salen esos señores a nosotros. Bueno, muchísimas gracias a Camilo Enciso Vanegas y a Nalda Lizardo por compartir con el público estas informaciones tan importantes sobre un hecho fundamental. Es decir, las sociedades tienen que ser transparentes si quieren ser democráticas. Y además, lo que no debemos nunca olvidar, que los políticos administran nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros países. No es una propiedad privada que administran. Entonces a veces no les gusta que se les supervise, pero hay que supervisarlo. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.